Les agradecemos por estar conectados. Recordamos mantener las cámaras y los micrófonos apagados. Si alguno tiene alguna intervención, pregunta, daremos un espacio para que puedan hacerlo. Si no, nos las pueden ir consignando en el chat de esta reunión. Eh, para la Federación Antioqueña de ONG es muy grato encontrarnos en estos espacios con ustedes, igualmente quienes organizan este espacio, el grupo de familia, y por eso le damos la bienvenida a Lady para que nos dé la integración oficial a este evento y podamos iniciar. Bienvenida, la palabra es tuya. Muchas gracias, Jonathan. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos entonces a este encuentro de profundización académica que cada mes preparamos para ustedes desde el grupo de estudio de la Federación Antioqueña de ONGs, el cual se ha proyectado como un espacio de ciudad para reflexionar y debatir temas de actualidad en el campo familiar. Mi nombre es Marjorie Bedoya, hago parte de este grupo en representación de la Universidad Católica Luis Amigó y sus programas de pregrado y posgrado en desarrollo familiar y terapia familiar. Me complace acompañarlos hoy con un invitado internacional muy especial que nos compartirá sus reflexiones en torno al tema la casa y la escuela como espacios ambivalentes vivenciados por estudiantes adolescentes de Baja California, México. Antes de iniciar, quiero agradecer su respuesta a esta invitación, extendida al escenario público y privado, interesado en conversar en temas relacionados con la familia, los cuales consideramos necesarios y altamente significativos para el desarrollo social y humano. En este sentido, es importante mencionar que el tema que trataremos hoy hace parte del eje temático Problemáticas Contemporáneas, uno de los 4 ejes del plan estratégico de este grupo de estudio. Bueno, como decía Jonathan, recordando un poco la dinámica del encuentro de hoy, nuestro invitado compartirá entonces aproximadamente durante 45 minutos sus reflexiones frente al tema y luego daremos paso a una conversación a través de sus preguntas. Sin más preámbulos, entonces le doy la bienvenida al doctor Carlos David Solorio Pérez, doctor en Ciencias Sociales, postdoctor en Antropología Social, coordinador de la licenciatura en Psicología de la Universidad Autónoma de Baja California, México, quien desde sus estudios en familia y su trayectoria académica y profesional ha aceptado, como en otras gratas ocasiones y muy generosamente, compartir con Colombia algunas de sus reflexiones en el tema de familia, especialmente, como les hemos mencionado, pues esa relación tan importante entre la casa y la escuela. Mil gracias, doctor Carlos, por aceptar esta invitación y bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Primero, el agradecimiento al grupo de estudio familia de la Federación Antioqueña. Eh, ya saben, complacido de estar con ustedes, la primera vez que nos vimos en Colombia, una, una grata sorpresa al trabajar con ustedes, me gustó mucho y qué bueno que nos estamos viendo ahora a través de la virtualidad. Como les mencionaron, lo que hoy vengo a compartirles es en relación a la casa y la escuela como espacios ambivalentes respecto a estudiantes adolescentes. La relación casa-escuela para mí, antes de indagar y de avanzar un poco en esto, fue interesante debido a que uno pensaría que la casa sería el lugar primordial en donde uno tiene y siente y experimenta y percibe mayor bienestar respecto a otros espacios. Sin embargo, en estos adolescentes que fueron indagados en sus narrativas, nos dimos cuenta que no siempre es así, particularmente porque los centros escolares a los cuales acudimos estaban delimitados por una marginación alta y una delincuencia alta también. Entonces, eso influyó que el tipo de espacios que nos compartieran estuvieran justo cargados de significados ambivalentes, tanto de pasarla bien, de pasarla mal, de sentirse protegido y de sentirse en riesgo. Y justo por eso se me hizo interesante compartir con ustedes este proyecto.
Para quienes no me conocen, que además inició con esto, quienes no nos conocen en otras partes, yo vivo donde está la marca en rojo, es Mexicali, es Baja California, es frontera con Estados Unidos y a lo mejor han escuchado más de Tijuana. Tijuana también está en el mismo estado de Mexicali, estamos muy cerca y ahí es donde vivo. Como ven, pues estamos más cerca de Los Ángeles, de Las Vegas, de San Francisco que de la Ciudad de México. Nos acercamos un poco más, Mexicali está al centro, igual Tijuana, San Diego. De manera particular hago este acercamiento con Mexicali para que ustedes consideren la mancha urbana que tenemos y como en la mayoría de las ciudades de frontera tenemos una ciudad espejo en Estados Unidos, que en este caso es Calexico, una ciudad más pequeña, pero como es garita, pues también hay vida del otro lado. Y la mayoría, así como en todas las fronteras, más particularmente con ustedes, con los países que hacen frontera, pues la dinámica es diferente a la del resto del país. Bueno, compartir entonces que el objetivo general del proyecto fue analizar de manera igual, muy amplia, factores protectores y de riesgo que los estudiantes de educación nos decían, tanto en las encuestas que se aplican. El CECITE particularmente es un tipo de institución que atiende estudiantes de bachiller. Más o menos entre 14 y 17 años son la edad en la que estudian en México un bachillerato, antes de iniciar una carrera profesional. La doctora Judith Ley García se encargó de realizar mapas de marginación social. Ella es geógrafa humana y también pues, podemos ver aquí un poco el trabajo multidisciplinario y en algunos casos interdisciplinario para atender las necesidades de investigación. También se crearon mapas de delincuencia, existen los datos, y la doctora también se encargó de hacer ese mapa, que en un momento se los voy a mostrar. De manera cualitativa, la encuesta nos sirvió de manera cuantitativa para identificar de manera general el total de estudiantes y sus factores de riesgo y protectores. Y para la parte cualitativa, que para mí es la parte más bonita porque es cuando vas con las personas, les preguntas, convives, las ves. Se realizaron grupos de discusión y mapeos de recorrido del hogar a la escuela. Se consideraron diferencias de sexo en torno tanto a los grupos de discusión como al mapeo. En total fueron 7 escuelas, tanto de Mexicali como de Tijuana, que son, Mexicali es la capital, pero Tijuana es la ciudad más poblada del estado. Entonces, su dinámica también es más interesante, además de que su frontera eh, y todo lo que ello implica, la dinámica social es bastante interesante. Se consideraron diferencias de sexo y se realizaron 2 grupos de discusión en cada escuela. En total tenemos 14 grupos de discusión. Cada grupo de discusión estuvo compuesto por 6 personas. Así que esas fueron las personas con las cuales trabajamos. Mencionar que en la literatura se estudia mucho niñez, niños, eh, primaria, secundaria, quizás hasta los 10, 12 años antes de pasar a prepúberes, adolescentes. Y muy poco existe en torno a adolescentes, al menos en México. Y de lo poco que se ha estudiado con adolescentes tiene que ver con encuestas, la parte cuantitativa. Por eso este estudio particularmente se me hizo interesante y fue financiado por un programa federal en México. Parte de ello es que, como les mencionaron, bueno, soy doctor en ciencias sociales, pero mi base es psicología y también tengo otra licenciatura en intervención educativa. Entonces, me gusta conocer la población con la cual voy a trabajar y después intervenir para, eh, para intentar eh, solventar algunas necesidades que las mismas personas expresan. Ahora por la pandemia, pues esto ha quedado en pausa,
pero tenemos ya los planes, tenemos algunas publicaciones en torno a lo que se va a hacer, también por si después gustan que se las pase, me escriben al correo y con mucho gusto les hago llegar los 4 productos que hasta el momento tengo de este proyecto. Y les pongo aquí los 2 mapas de Mexicali. A su derecha está el que aparece en Google y a su izquierda el que creó la doctora. En ese mapa está integrado tanto incidencia delictiva como marginación. Solamente se los pongo, ahorita les voy a poner solamente el creado para tener más detalle, pero para que tomen en cuenta que está considerada toda la mancha urbana. Ahora sí. En colores está la incidencia delictiva. Se utilizó semáforo verde-rojo, entonces rojo implica un mayor número de delitos y verde un menor número de delitos. Y en marginación está con números. Un número muy alto es del 1 al 5, un número muy alto implica mayor marginación y un número menor, menor marginación. Los círculos negros y los nombres que aparecen se refieren a los planteles de CECITE. Hay otros planteles que también ofrecen educación media superior y que corresponden al sistema público. Sin embargo, CECITE tiene particularidades por estar la razón de crear los CECITES es llevar la educación a donde exista un mayor rezago. Es por eso que nos pareció importante solamente estudiar este sistema educativo. Entonces, nos podemos dar cuenta que por el paso de los años, también Mexicali no es una ciudad muy, muy antigua, tiene 120 años, y algunos de los CECITES están en color verde porque la mancha urbana ya absorbió parte de lo que anteriormente podría considerarse como una zona de rezago y ahora ya no lo es. Sin embargo, otros mantienen una incidencia delictiva alta y marginación, por ejemplo, Bellavista, que está cerca de números rojos, eso es el centro histórico y está pegado a frontera, así que se imaginarán lo que implica eh, migración y pauperización en general. Así como algunos extremos de la ciudad, que pasa como a la mayoría de las ciudades, que tenemos cinturones de pobreza y generalmente están asociados con los extremos de la ciudad, excepto con puertas, porque con puertas no representa ese objetivo de estar, de su fundación, debido a, como les mencionaba, que la mancha urbana está creciendo. Sin embargo, el crecimiento hacia allá son de residenciales privados. Entonces, no hay mucho que hacer por aquel lado. Tomando esto en cuenta, entonces nos centramos solamente en los CECITES que presentaban una incidencia delictiva alta, así como marginación. Les comentaba que aparte de hacer grupos de discusión, hicimos cartografías, en donde los estudiantes nos dibujaron su trayecto de casa a escuela. También considerando que, aunque hay 2 turnos, mañana y tarde, nos centramos en el turno de la tarde, ya que tiende a agravarse estas situaciones de inseguridad. Aquí pueden ver como ejemplo solamente dos trayectos de casa a escuela y eh, particularmente este plantel, para llegar a ese plantel, hace falta caminar mucho si es que el transporte público ya no llega, lo mismo que para salir de ahí en la noche, ya que el transporte público o deja de pasar o, eh, o ya no sube, entonces las personas tienen que bajar hacia otra avenida principal. Sin embargo, ese trayecto es muy largo, como se ve ahí, ambos son hombres y mencionan en donde se sienten inseguros, en donde se sienten protegidos, en donde se la pasan bien, en donde no la pasan bien, hasta el trayecto de su casa.
De manera particular, cuando hacemos un conteo, no porque fuera cuantitativo, sino para tener una dimensión respecto a lo que ellos mencionaron, tenemos que como espacios surgen principalmente tres: la casa, la escuela y la calle. Nosotros no les preguntamos directamente por su casa ni por la escuela. Nosotros les preguntamos en general, ¿en dónde te sientes protegido? ¿En dónde te sientes en riesgo? No les preguntamos si en su casa se sentían protegidos o si en su casa se sentían en riesgo. De tal forma que de todos los espacios disponibles en los que ellos transitan, mayormente están presentes tres. Entonces, de las mujeres, hay más mujeres que se sienten protegidas en su casa que hombres, lo mismo que en sentido negativo, pero en la calle. Se sienten en riesgo mayormente las mujeres que los hombres. Sabemos que la percepción de riesgo está atravesada por cuestiones de género, por lo que es interesante reafirmar que eso es más problemático para las mujeres. Entonces, en las cartografías, particularmente la de su lado derecho, se observa el trayecto del estudiante que nos hizo favor de dibujar entre su escuela y su casa. Entonces vemos el Oxxo es una tienda de franquicia. Tortillería, no me siento protegido, eso es el parque. Me la paso mal en el parque y a la vez se siente protegido. Hay una historia interesante respecto a que es un hombre el que lo dice. Y después cuando pasamos a otras cartografías, vemos que las mujeres mencionan sentirse inseguras en el parque y algunos hombres también. Entonces, en esa relación, en esa breve exploración, también nos damos cuenta, por ejemplo, quiénes pueden ser potencialmente los que pueden ejercer violencia tanto a otros hombres como a las mujeres que se sienten desprotegidas en espacios en donde algunos hombres refieren sentirse protegidos y pasarla bien. Eh, Así hasta llegar a su casa en donde se siente protegido. Algunos lugares ambivalentes, como les había mencionado, en escuela y en la escuela respecto a sentirse protegidos porque nadie puede entrar, nadie puede hacerle daño, no pueden entrar otras personas que no sean sus docentes, pero también mencionan pasarla mal porque no les gusta la escuela, no les gusta la actitud de ciertos docentes, la relación que se establece con ciertos docentes, así como la amistad en pares con sus compañeros. Eso también les puede generar problema estar en el espacio de la escuela. Cuando se habla de la casa como espacio ambivalente, se sienten protegidos porque hay personas que pueden responder por ellos, no se meten extraños a su casa y se sienten seguros cuando existen personas adultas, sean su mamá, su papá, sus tíos, sus abuelos, etc. Y a la vez en riesgo por conductas muy específicas. Por ejemplo, una muchacha mencionó que cuando su hermano consume alcohol se pone violento, que no le gusta llegar a su casa porque sus papás son muy estrictos con ella, y con estricto se refiere a ejercer violencia como una manera eh, de crianza para corregir y para hacer de ella una buena persona. Entonces utilizan la violencia como medio para educar. Eh, y de manera muy particular, algunas personas no prefieren su propia casa, sino que prefieren la casa de la novia o del novio o de la tía o de la abuela, haciendo referencia a que en su propio hogar no se sienten tan bien. Y muy pocas personas refieren riesgo en su casa, al igual que protección. Por eso es que estos espacios ambivalentes en donde uno pensaría que identificaríamos un lugar solamente con una valencia, eh, ya sea negativa o positiva. Pensé que así nos íbamos a encontrar los mapas y resulta que la mayoría
son espacios ambivalentes en donde se sienten protegidos y a la vez la pasan bien, o se sienten protegidos pero a la vez la pasan mal. A veces no necesariamente por espacio, sino obviamente, perdón, no es por el espacio, sino más bien por las personas que en él conviven, o para el caso de la calle, que la mayoría indicó que la pasa mal, implica por acercarse a lo desconocido. Como les mencioné, son zonas marginadas y de alta delincuencia, entonces en los relatos también es común leer respecto a que hay personas que se están drogando, que hay personas que se ven malvivientes, que hay personas que las miran, muchos, particularmente las mujeres, que las acosan, no les dicen nada, pero sienten la mirada de los hombres, si hay un grupo de hombres, porque estamos hablando que para el proyecto yo iba con cuestiones como más educativas quizá, de riesgo de deserción, etcétera, y cuando les preguntas, lo que sale es la inseguridad y la violencia. Entonces, de ir con una idea para hacer intervención quizá eh, socioeducativa o psicoeducativa, resulta que ahora tengo que hablar con otros colegas que han trabajado, por ejemplo, trata de personas, que han trabajado violencia, que han trabajado inseguridad, eh, lo relacionado con desapariciones forzadas, porque lamentablemente es lo que ven estos estudiantes. Algunos en sus narraciones, no en el mapa, han mencionado que en su, en su cuadra, en su blog, donde está su casa, y hay otras casas cercanas, han matado gente, han robado, han acuchillado, se han encontrado cadáveres. Entonces, cuando uno se acerca a las instituciones educativas para explorar, y uno pensando que se va a encontrar que requieren atención también cuestiones educativas, a veces pues la propia realidad nos rebasa y no consideramos como investigadores que podemos tener mayor injerencia en otros temas que quizá tampoco son de nuestra competencia, pero son las necesidades que hay que atender. Entonces también eso me enseñó a que debo ser más flexible en cuanto a no solamente lo que yo sé, sino que puedo y hay otros compañeros que están dispuestos a trabajar para que la intervención, la futura intervención que vamos a realizar, sea más pertinente socialmente. Pasamos a la siguiente diapositiva. Es muy sencilla, les digo, a pesar de que no es cuantitativa, sí nos da un indicador que contemos los espacios en donde se sienten protegidos o protegidas y en riesgo. Tanto hombres como mujeres refieren la casa, mayormente la casa para las mujeres es sentirse protegidas, si consideramos que además la calle para ellas es mayormente sentirse vulnerables o en riesgo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y algo más tranquilo, el de pasarlo bien, pasarlo mal, está a veces implicado con que no les gusta, por ejemplo, en la casa se me hizo muy interesante que pasan mucho tiempo sin supervisión de un adulto, y también que se aburren en la casa porque no hacen nada, no tienen nada que hacer. Considerando que la calle no es una opción, porque afuera está la otredad negativa, la delincuencia, la inseguridad, la violencia. Entonces, estar en la casa es el espacio seguro, pero además de estar en casa, no tienen una actividad con la cual divertirse. Eso se me hizo muy interesante, y quizá para nuestras generaciones es un poco más complicado entender que alguien está aburrido, particularmente lo había escuchado más de niños que están aburridos, pero por la edad de sus adolescentes también lo expresan. Entonces ahí, de mi parte, hace falta indagar un poco más, porque este sentimiento de aburrición estando en su casa y de no hacer nada, ¿no? Cuando uno pensaría que podemos hacer muchas cosas dentro del hogar.
y la pasa mal tanto en la escuela como en la casa. Si se fijan, en la escuela las mujeres no mencionaron pasarla mal, los hombres sí, y de la casa es el doble respecto a los hombres. Por lo mismo puede ser aburrimiento, puede ser eh, escenas violentas, particularmente con ciertos miembros de la casa. También es interesante notar que, bueno, para la investigación ellos previamente no me conocían y era interesante saber cómo te daban nombres, eh, figuras, incluso de docentes que también trataban mal a los estudiantes, con toda la confianza de que iba a ser utilizada justo para mejorar. Y esa es la intención, por supuesto. Y los directivos muy amables, muy abiertos a que conozcamos qué pasa con sus estudiantes y por lo tanto qué pueden hacer, porque, como les repito, estas instituciones en particular están localizadas y su objetivo es estar en zonas de marginación. Por lo tanto, mucha de la labor que se hace más allá de lo educativo, a veces es el acompañamiento personal, ¿no? Cómo vive, cómo puede ser mejor tu estadía en la escuela para evitar que salgas de la escuela y lo que conlleva el tener menor escolarización en un ambiente altamente marginado socialmente y de alta delincuencia. Pasamos a la siguiente, Jonathan. Por lo tanto, se corrobora la violencia física como forma de educación. Pensé que iba a haber menos, pero las familias y los hogares de estas escuelas sigue siendo una realidad, una constante, y los estudiantes la expresan de tal forma. Este proyecto es muy amplio, pero cuando se les preguntaba respecto a eh, la educación de sus papás, mencionaban coraje, impotencia, de saber cómo estaban regañando, pegándole a su hermanito y ellos no pueden hacer nada porque si se metían, pues también ejercían violencia contra ellos. Lo mismo la impotencia cuando un profesor o una profesora era poco empática con alguien, era agresiva en ciertas órdenes, pero tampoco podían decir nada porque el poder que tiene el docente es percibido como mayor tanto por ellos como por sus pares directores y otros docentes, y por lo tanto la credibilidad del estudiante sería mermada. Entonces tampoco realizan grandes cosas por ese temor y esa impotencia. Quizá en otros apartados, en otros espacios, podamos compartirles cuestiones de, de cómo se sienten, ¿no? Cuando las injusticias. Y también en esto, cuando les preguntamos si eventualmente ellos formaran una familia, ¿qué harían? Y la mayoría coincide no tratar a mis hijos como las de mi mamá, como las de mi papá, por esto, y pues la mayoría tiene que ver con violencia física y psicológica, que además ellos ya han normalizado, porque dicen, es que si uno se porta mal, pues está bien que lo regañen o que le peguen o que lo castiguen, porque es una forma de que los papás te están demostrando que se interesan por ti y que quieren que seas una persona de bien. Entonces, eh, también si consideramos que la edad en la que están es cuando empiezan a generar sus primeras relaciones amorosas, la manera en cómo se relacionan en el noviazgo también es un factor predictor, se ha comprobado, se ha estudiado, de que así van a ser sus posteriores relaciones. Entonces, tenemos en la puerta una intervención muy amplia, muy ambiciosa, con muchos temas por abordar y lo bonito, lo interesante es que los estudiantes están interesados en trabajar, en preguntarse, en no seguir ciertos patrones que ellos ven como negativos. Eso es interesante. El hogar y la escuela como espacios donde se sienten protegidos y a la vez en riesgo, como esta ambivalencia que les mencionaba, y la calle fue el espacio en donde todos coinciden que se sienten en riesgo. Considera apuntar nada más para ya finalizar, que los adolescentes, al no ser mayores de edad,
seguir siendo estudiantes, vivir en una casa, la mayoría no trabaja, eh, y además la edad de los adolescentes, la adolescencia, lo que trae consigo esta etapa a nivel psicosocial, biológica, tiene que ver con que no son adultos, por lo tanto su palabra ante otro adulto es de menor valía y que son, son partícipes, son testigos de muchas de las injusticias que se cometen desde el mundo adulto. Y están a un paso, a 2, 3 años de ellos ser adultos y quizás formar su propia familia. Y hay algunos temas que todavía no se han resuelto. Por eso estos ciclos de violencia intergeneracionales, de pobreza, etcétera, son interesantes discutirlos con los mismos adolescentes, porque cuando a ellos se les da la voz, tienen mucho que decir y sí toman la voz para decirlo. La última, por favor. Por lo tanto, como les mencioné, toda esta investigación identificamos factores de protección y de riesgo de más de 150,000 estudiantes de Baja California, solamente de este sistema educativo. Si nos vamos a los otros 4 o 5 que existen, tanto públicos como privados, pues tendremos una cantidad bastante interesante. Y que esta investigación, como les mencioné, se centró en ser la base de futuras intervenciones psicosociales. Estaba planteado así. También en la comunidad educativa. Comentarles que antes de, de lo de la pandemia ya estábamos en pláticas para la intervención y solamente hicimos una intervención con docentes respecto a primeros auxilios psicológicos. Y fue muy interesante saber que también los docentes están involucrados en una mejor, dejaron en segundo término la educación. Por eso hace momento les mencioné que estaban más atentos como a sus necesidades, a las necesidades del entorno, para evitar que desertaran y que una menor escolarización les afectara. Es decir, estaban más atentos a cómo la pasaban, cómo podían hacer el tránsito mejor en la escuela, y eso particularmente a mí me dio mucho gusto. A las instituciones reafirmaron como ese compromiso de por qué están en esas zonas, y al menos con docentes ingresamos bien, así que después estaba planteada hacer las intervenciones con padres de familia y con estudiantes, es decir, toda la comunidad educativa de estos centros escolares. Hasta aquí mi participación y nos quedamos con sus preguntas y comentarios, por supuesto. Muchas gracias, doctor Carlos. Quisiera de pronto, antes de que nos compartan algunas preguntas, los participantes, no sé si pudiera de pronto ampliarnos un poquito algunos de esos factores protectores y de esos factores de riesgo que identificaron, pues en esta población tan significativa, además 150,000 estudiantes. Y de pronto, si algunas también de estas alternativas de intervención que se visibilizan, por favor. Lo último, ¿cuál fue, perdón? Alternativas, también algo, si nos pudiera ampliar un poquito acerca de las alternativas de intervención que han logrado visibilizar por medio de este ejercicio. Claro que sí. Sí, respecto a los factores de riesgo, algunos estaban más centrados por planteles respecto a embarazos. En primer semestre había una chica, tendrá 14 años, mamá, ya era mamá, venta de droga, eh, conocen la mayoría, más del 80%, conocen, ubican pandillas o son miembros de pandillas. El tipo de composición familiar no es algo negativo en sí, que, que solamente vivan con la mamá, por ejemplo, pero hay un alto número de estudiantes que solamente viven con la mamá
Y lo que implica vivir con solamente uno de los adultos es que obviamente el ingreso económico del otro adulto no está presente y que el tiempo disponible de la otra persona adulta, de la persona adulta más bien que está en el hogar, lo debe de emplear para conseguir un trabajo remunerado y después, la mayoría son mujeres, encargarse de las labores domésticas. Entonces tienen poco tiempo de convivencia con los hijos. Entonces en sí no es negativo, pero la dinámica que se establece tiene sus particularidades. Dentro de los factores protectores es que los estudiantes quieren seguir estudiando. Lo otro es que aún no saben para qué, pero quieren seguir estudiando. Eso implica que un poco la escuela sí está siendo un espacio en donde se sienten protegidos, seguros y aunque no la pasan bien totalmente, es un segundo espacio importante en donde están en contacto con perspectivas de otros profesionales. Entonces, eso es interesante anotarlo. Por supuesto, el papel que juegan los docentes. Otro factor protector es que conocen los apoyos que se pueden brindar para mantenerse en la escuela. Becas y becas de diferente tipo, estatales, federales y algunas de índole privado. Así como están pensando en tener un mejor trabajo y por lo tanto están en la escuela, lo cual eh, hace que estén enfocados, por así decirlo, en terminarla y que desean ser buenos profesionistas, es decir, continuar estudiando en la universidad, ingresar a la universidad. Entonces, eso nos hace pensar que la manera de hacer intervenciones es dentro del espacio educativo porque ellos lo están respondiendo ahora a la otra pregunta, porque ellos están legitimando como un espacio, es valorado estar ahí y al estar ahí van a adquirir herramientas de diferente índole que van a hacer que sean mejores profesionistas, mejores profesionales en un futuro una vez que ingresen a la universidad. Entonces, eso nos da primero el lugar legitimado de la escuela para hacer la intervención y a partir de eso, como les comentaba al final, eso, eso tiene que ver con que podemos trabajar y la escuela está dispuesta a trabajar con los otros actores, es decir, sus propios docentes y padres de familia. Ahora estamos también trabajando con padres de familia de nivel preescolar, de niños de entre 3 y 6 años, y al hacer los diagnósticos, esta maravillosa virtualidad, podemos eh, podemos hacerlas a las 10 de la mañana, a las 6 de la tarde, a las 10 de la noche. Hay personas que trabajan en maquila, salen muy tarde, entonces podemos hacerlo a las 10 de la noche sin ningún problema. Eso es algo que vino a mejorar nuestras opciones de intervención, porque la escuela tiene un horario. Entonces, esta virtualidad nos permite ir con aquellos padres de familia que trabajan, salen muy tarde y aún así podemos atenderlos. Y los profesores también muy correctos, muy atentos a las intervenciones porque les enseñamos que no solamente tiene que ver con mejorar la dinámica familiar de los estudiantes, sino también su propia dinámica. Y que posiblemente ellos como docentes sean los primeros y quizá únicos profesionales con los cuales estos adolescentes tengan contacto. Y entonces es importante la imagen que como profesionales puedan darle a los estudiantes para modelar las primeras ideas en torno a qué son, de manera práctica, sencilla y en la vida cotidiana, un profesional. Entonces también el profesional debe de trabajar en ser un mejor docente. Y además, de manera general, de manera más amplia, perdón, no solo un mejor docente, sino persona, ¿no? Que sea un referente. Carlos, muchas gracias. Entonces, a partir de este momento, vamos a abrir un espacio en el chat para que nos puedan compartir sus inquietudes, sus preguntas y apreciaciones frente a lo que hemos escuchado.
Ovidio, primeramente agradece este espacio de estar presente y dice, Anthony Giddens indica que la familia representa un espacio de seguridad, pero también de riesgo. A partir de estos resultados y desde su perspectiva profesional, ¿cómo observa este tipo de planteamientos en el contexto de la intervención psicosocial? Un espacio, sí, sí, sí. Justo, justo por encontrarnos con estos dos espacios, digo, lo de la calle, ahí ya se nos complica un poquito trabajar, pero estamos invitando a personas que trabajan inseguridad, violencia, desapariciones forzadas para que también sepan cómo cuidarse. Entonces, eso implica que estamos cubriendo los espacios que nos dicen los estudiantes y no solamente los que a uno se le hace más cómodo, ¿no? Porque a veces uno interviene, bueno, yo así lo hacía, interviene desde lo que yo puedo dar, desde lo que yo sé, sin involucrarme con otros profesionales, porque eso también a mí me facilita la intervención, pero pues no se trata de eso, se trata de tomar la base de la intervención misma, de lo que las personas están requiriendo y si es pertinente para ellos, el éxito va a ser mayor, empezando porque te colaboren una vez que estás en el taller. Ellos, y ya lo hemos visto de otras intervenciones, ellos están en el salón y no pueden salirse del salón. Un estudiante no puede estar afuera del salón, hay prefectos que los ingresan. Entonces, perdón, tratamos de respetar eso. No tienen por qué trabajar si no quieren, pero hacemos las actividades de tal forma que sean interesantes para que se integren de propia voluntad. Aunque el espacio es estar ahí, estar obligados, pero lo que nos interesa es trabajar con ellos, que ellos tengan interés por hacerlo. Entonces, eso fue una primera experiencia y ahora con esta nos reafirma esa necesidad. Eh, de la intervención psicosocial, ¿no? De preocuparnos no solamente por que no deserte y darle beca para que esté ahí, sino considerar cuáles son esos factores sociales que hace que deserte o que no le guste la escuela. Entonces también eso implica que vamos a trabajar con docentes y que trabajamos también, vamos a trabajar, perdón, con padres de familia. Gracias, perfecto. A partir de ahí dice, ¿cómo construir relaciones de corresponsabilidad entre familia y escuela? Muy interesante. Sí, justo ahí nos quedamos, Ovidio. Planteamos el trabajo con docentes, se hizo en una aplicación, muy bien, y nos quedó pendiente el trabajo con familia. Ahora estamos trabajando con preescolar, más o menos estamos viendo algunas estrategias de corresponsabilidad, en donde la primera, y eso es muy, muy interesante, sobre todo para los que tienen niños muy pequeñitos y ahora en virtualidad, es que la escuela estaba depositando en los papás el rol del docente. Y eso es un error, porque el papá no tiene por qué ser docente. Y entonces el docente que sí estudió pedagogía, que sí sabe del desarrollo del estudiante, tiene que hacerle más sencillas las instrucciones, más digeribles, para que el papá trabaje con el niño. Y también particularmente de esa experiencia con padres y docentes que estamos trabajando en preescolar y que ahora vamos a intervenir. Justo hoy iniciamos con ellos. Tiene que ver con, iniciamos ya en forma, porque antes ya lo estábamos haciendo. Ahora no lo pidieron para muchas escuelas, entonces es grato saber que les gustó. Es que dejan muchas tareas y esas tareas pueden ser más sencillas y más enfocadas en el objetivo. Entonces, si el papá no sabe para qué su hijo está en la escuela y para qué gasta en ciertos materiales, no le va a responder a la escuela. Cuando los papás ven que hay un avance en algo muy pequeño, muy concreto, entonces el papá se compromete con la escuela, no a ser docente, pero sí a seguir las instrucciones que de la escuela se les marca. Eh, por ejemplo, decía, es que mi hijo está cansado de hacer tareas
Y cuando vemos la evidencia, porque mandan videos, pues vemos al niño con la misma ropa haciendo 7 tareas. Entonces, eso quiere decir que el niño lo pusieron el sábado o el domingo porque no tienen otro tiempo y eso no podemos cegarnos a esa realidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tareas más sencillas, enfocadas, para que el papá nos coopere para hacer la tarea. Lo mismo, ese mismo principio lo queremos llevar a las escuelas en donde hay estudiantes de mayor edad para saber cómo funciona. Entonces, creemos eso, que el papá sepa que eso que está en la escuela, que eso que está haciendo en la escuela es de provecho, que no está gastando solamente por gastar y que él como papá no está encargado, no es un docente cuando llega su hijo para supervisar algo, ¿no? Entonces, esos 3 premisas los estamos considerando para el demás trabajo. Nos ha funcionado en preescolar y veremos ahora en bachillerato. Gracias, Carlos. También Liliana Gutiérrez pregunta, ¿cómo vinculan a las familias? ¿Solo con la representación de los hijos escolarizados? No me quedó claro. Listo, Liliana, si de pronto puedes aclarar un poco más la pregunta, te la repito. ¿Cómo vinculan a las familias? ¿Solo con la representación de los hijos escolarizados? O Liliana, si puedes activar tu micrófono y nos compartes exactamente hacia dónde va dirigida la inquietud. Lo que yo entiendo es que si solo, este estudio es basado en la gente que está en las escuelas y de esa manera se relacionan esas familias, o si hay familias por fuera de entornos educativos. Pero no No. sé si es correcto, Liliana. Ujú. Hola, buen día. Hola. Gracias. Un gusto. Mira, bueno, sí. Digamos que antes no, del contexto que nos acabas de dar, me quedaba la duda si era únicamente a partir de los relatos y desde las fotografías y desde todo este trabajo social o social que hicieron con los estudiantes o si había una representación, una participación de las familias. Entiendo ahora que hay un proceso que están desarrollando con los más pequeños. Sin embargo, me asalta la duda después de escucharte sobre básicamente como qué ha sido lo más difícil que ustedes han encontrado al tratar de vincular a las familias e incluso a esos docentes que fueron relatados desde las narrativas de los estudiantes Ujú. como docentes que no son empáticos y que de una Ujú. u otra manera también podrían estar dañando ese proceso que ustedes están adelantando. Gracias. Claro, muchas gracias. Sí, mira, particularmente cuando nos hablaban de docentes, pues decían nombres, ¿verdad? Y uno no los conoce, entonces, pues tampoco había como mucho problema y además cuando pasamos estas transcripciones, pues se omiten los nombres y tampoco se dan los nombres a los directivos. Pero cuando trabajamos con ellos, era muy interesante notar que los pocos docentes que tenían resistencia para trabajar con nosotros eh, eran esos docentes. Y ya cuando les explicamos que ellos son un modelo, que ellos representan, les pusimos el panorama, que quizás ya lo saben, pero se lo pusimos como más formal, lo que los estudiantes viven y todo, y que la escuela era un lugar seguro, era un lugar en donde estaban en contacto con muchos profesionistas, que sería importante que ellos no fueran los segundos papás, pero que desde lo poco que pudieran brindarles, por eso les dimos primeros auxilios psicológicos, no es que fueran psicólogos tampoco, pero tenían más confianza. Dice, pues sí, sí es cierto, incluso una niña me decía a mí de sus problemas, que no sé qué, pero yo no sabía cómo atenderla. El docente ahí se quebró porque dice, bueno, es que si eso le pasa a mis hijos y el docente no es así, pues también me daría, eh, pues no sé, o sea, me dolería que mi hijo no me lo confíe a mí, se lo confíe al docente y que el docente no le haga caso. Entonces fue muy interesante, no solo porque lloró el docente, sino porque de notar una negativa a trabajar con nosotros, después era
el docente que le cayó el 20 ahí fue un momento de darse cuenta de lo importante que es su papel en condiciones de alta marginación. Y eso fue interesante porque ese grupo fue muy amplio, fueron muchos docentes de muchas escuelas y por la pandemia ya no lo repetimos, pero bueno, vamos a hacerlo con los otros que faltaron, sobre todo de Tijuana. Pero ahí incluso fueron docentes de otros centros educativos que nosotros no investigamos, pero les llamó la atención eso de primeros auxilios psicológicos, ¿no? Entonces, es eso, nosotros no obligamos a trabajar, aunque también los docentes están ahí obligados porque están ahí, pero no obligamos a trabajar a nadie. Partimos de que cada quien en su tiempo tendrá la libertad de hacerlo y si no, pues habrá otros talleres a los cuales acudan para ello y tratamos de que sea, como les mencioné al inicio, sea benéfico no solamente para los alumnos, sino para su propia familia, que sepan identificar, canalizar. No es que sean psicólogos, pero que identifiquen, canalicen, digan, ok, te estoy escuchando, si veo que esto es algo que está fuera de mí, pues tengo que llamar a alguien que sí sepa y entonces canalizar, ¿no? Y no tardas más de 5 minutos, 2 minutos en saber qué es lo que quiere el estudiante y canalizarlo con alguien, ¿no? Entonces eso fue interesante y espero después quizá en un añito volver con ustedes para comentarles qué pasó con estos docentes y con estos papás, ¿no? Con adolescentes. Carlos, muchas gracias y a Liliana por aclararnos la inquietud. Beatriz Elena Cardona dice, cuando se habla de darle la voz al adolescente ante la realidad de menor valía de su palabra ante los adultos, se tiene la opción de trabajar en este aspecto, si lo han contemplado y cómo lo han hecho. Sí, si mal no lo entiendo, porque también si no estoy respondiendo, me gustaría que también abriera el micrófono. Solo nosotros les creemos a los adolescentes cuando nos hablan de esto. Entonces, esa es la única forma que hemos tenido hasta ahorita de validar lo que ellos han dicho respecto a los adultos. No confrontamos, no, no es nuestro trabajo y y también se lo dejamos claro al director. No se trata de que usted vaya y busque al profesor para decirle algo. Esa no es la intención, sino que con apoyo de otros profesionistas, pues podemos hacer que no solamente él, sino otros que nos han dado cuenta también lo hagan. Es esas intervenciones en donde le llamas a Pedro para que se dé cuenta Juan, ¿no? Entonces, no sé si esa sea la pregunta. Buenos días, Hola. Carlos. Hola. Y buenos días para todos, gracias. Efectivamente es parte de lo que estás respondiendo, sin embargo yo la enfoqué, era si ustedes ya estaban haciendo algún trabajo donde no solo ustedes, que son los que están haciéndolo, están escuchando al adolescente, sino que habían implementado espacios con otros, pues, con otras personas, con otros actores, como el maestro o como los padres, donde los chicos son escuchados en lo que ustedes han logrado escucharlos. A eso me refiero más. Si lo han hecho, ¿cómo lo han hecho? Si han hecho de pronto foros, reuniones, paneles, bueno, no sé, es más esa la inquietud. Y gracias. Claro. Claro, muchas gracias. No, el primer acercamiento que tuvieron los docentes respecto a lo que opinaban de ellos en general de los planteles fue en esta plática de primeros auxilios psicológicos, en donde ellos algunos se dieron cuenta de lo importante que son para los estudiantes. Entonces, no ha habido otras formas, no las hemos contemplado porque los estudiantes son muy directos. Y al decir nombres no es la intención, sino más bien el trasfondo, ¿no? De que en general los traten bien y los guíen, los cuiden dentro de la escuela. No es la intención. Quizá no he visto otras formas para hacerlo,
Sin embargo, pues estamos también abiertos a sugerencias, entonces te agradecería si conoces algo similar. Beatriz, Carlos, muchas Eh, gracias. gracias, gracias. Dale, Beatriz. Ok, gracias. Precisamente es porque también en la intervención que yo hago a veces eh, con las familias, yo soy terapeuta de familia y en algunos momentos algunas familias me han comentado que en ciertos espacios en los colegios se han propiciado unos pequeños grupos donde esos chicos que tienen una similitud en sus situaciones son llamados, son pequeños grupos, pero son llamados para poder hablar con o los docentes, si es el caso de los docentes, o con los padres. Y ellos empiezan como a hacer un trabajo antes con los jóvenes de que puedan nombrar las cosas de una manera, o sea, con filtro, de una manera respetuosa. Y se han dado cuenta que también es importante hacerlo con los padres o con los adultos, con los profesores. ¿Por qué? Porque han evidenciado que al papá o a la mamá o a ese maestro también es necesario como inducirlo un poco, invitarlo a que ellos también tengan una manera diferente de mencionar los asuntos con los jóvenes. Es un poco como eso lo que he podido observar. Y, Perfecto, uh-huh. perfecto. Muchas gracias. Tomo nota. Creo que parte, y lo comparto como una reflexión, creo que parte de lo que tú mencionas no lo había considerado justo porque quizá no le doy el voto de confianza a los estudiantes que puedan tener ese filtro, ¿no? Y no lo había pensado así. Entonces, qué bueno que me lo mencionas, porque sería interesante que de viva voz lo hiciera. Eso está interesante. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Listo. Alex Castaño nos dice, se mencionaba la importancia de espacios divertidos en ámbitos familiares y escolares. En torno a esto, ¿qué acciones se han implementado para que se logre el disfrute de los niños, niñas y adolescentes y jóvenes en estos escenarios? No recuerdo haber dicho lo de espacios divertidos. A lo mejor. Alex, si quieres tomar la palabra Sí. para explicar un poco mejor. Alex, Sí. hola. Carlos, buenos días. Cuando estabas mencionando un poco de la casa como escenario de protección, también mencionabas que a veces los chicos, las chicas no encuentran, digamos que espacios de goce y de disfrute en su casa o en el colegio, entonces si han podido generar algunas acciones para que los chicos y las chicas puedan encontrar estos espacios como posibilidad de goce y de disfrute. Ok, sí, perdón, entendí mal y ahora entiendo por qué le pusiste comillas. Ok, perfecto. No, lo de la pandemia ya no nos ha permitido regresar con ellos, pero sí, sería interesante. En todas las escuelas pues hay clubes, pero no a todos les interesa eso. Y me llamó la atención esto del aburrimiento. Entonces, hay otras personas encargadas de esos temas que voy a consultar. Este proyecto es muy amplio. Al final lo que se haría sería una especie de intervención como escrita para que cada plantel adapte según las necesidades, porque no podemos trabajar también con todos los planteles. Entonces sería la sistematización y por supuesto incluir esto que tú mencionas y que nosotros nos dimos cuenta ya muy tarde, ¿no? Solamente lo mencionábamos, pero no pensábamos hacer algo en específico, pero sí, por supuesto, lo vamos a tomar en cuenta. Dale, muchas gracias. 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 Juan Esteban Castro nos dice, ¿qué tipo de estrategias desde niveles educativos inferiores entre paréntesis niños
se pueden implementar para reducir las cifras de inseguridades y aumentar el radio de acción de los entornos protectores con la finalidad de acortar un poco esa condición que atraviesa a un joven o generar alertas tempranas, por ejemplo, relacionado a la delincuencia o al manejo de la disfuncionalidad familiar. Correcto, muy buena pregunta. Justo esto que estamos haciendo de legitimar el espacio educativo y que a través del espacio educativo nos tengan confianza a los psicólogos para trabajar con las personas. De manera particular, o así de manera general más bien, en Meet yo puedo trabajar con 100 personas, ¿no? Y cada quien pone su camarita, expone sus dudas, comentarios después de un tema. Y hay casos muy específicos, por ejemplo, que he referido ya a especialistas, a terapia. Yo soy una mamá, sale de un centro de adicciones y menciona que quiere ser buena mamá. Entonces, ese tipo de casos muy particulares, ya que tiene que ver con adicciones, se canaliza con psicólogos. Y el espacio que brindamos desde la escuela, tratamos de que sea eso, que nos tengan la confianza, que nos legitimen y a partir de ello sepan que eso que tiene su hijo lo atraviesan otros hijos, hay mamás y papás preocupados por lo mismo y entre ellos se dan tips y se dan soluciones de cálale así, cálale acá. Y uno lo que hace pues solamente es filtrar que eso en efecto no tenga efectos negativos a un tercero y con el conocimiento que uno tiene respecto a dinámicas familiares, pues legitimarlos también, ¿no? Entonces, lo principal es adecuarte a las necesidades de la familia. Si te dice a las 10 de la noche y tú te presentas a las 10 de la noche, dice, ok, sí va a cumplir. No solamente dijo 10 de la noche porque no podías, o a lo mejor dijeron 10 de la noche porque pensaron que no podíamos y resulta que sí pudimos. Entonces, es interesante trabajar con familias, trabajar con adultos que son responsables de una familia, que están interesados en mejorar su dinámica familiar. Y sobre todo les decimos que en primeras infancias, como lo menciona el compañero Juan Esteban, es importante un trabajo más minucioso, pero que ese trabajo minucioso les va a reflejar después que tengan menos conflictos con sus hijos cuando crezcan. Entonces, eso les ha quedado claro y tenemos un número bastante amplio de docentes y de padres de familia y en diferentes horarios que estamos atendiendo en la virtualidad. Saber que nos adecuamos a sus necesidades y que no están perdiendo el tiempo cuando se conectan, sino que estamos atendiéndolos. Así el mismo padre diga, es que mi hijo no se está quieto en la computadora, no sé, el papá quiere ser visto y quiere ser escuchado. Entonces se le da su tiempo, así es el mismo problema que el otro estudiante que ya pasó. Entonces es parte de lo mismo, ¿no? Sentir que los atendemos y que estamos atentos a ellos, ¿no? Perfecto, Carlos, gracias. Rubén Sea nos manifiesta, ¿cómo afronta la escuela las manifestaciones problemáticas de estudiantes que son derivadas del maltrato que sufren al interior de su familia? Eso depende del directivo porque no hay un protocolo de atención. Entonces, cuando es muy grave es cuando pues es evidente que hay que atenderlo y entonces se dirige a las instancias gubernamentales, se canaliza, es un menor, la escuela es responsable de si estás en la escuela. Entonces la escuela se encarga de hacer citas, de hacer la supervisión y todo eso, pero como son casos extremos, estamos hablando de una violencia normalizada, en donde es normal que el estudiante atraviese ciertas violencias. Entonces, cuando ya es muy evidente, es cuando se hace algo, pero depende de la escuela. Así que todavía no tenemos un trabajo como tal. En las universidades, si en las universidades es complicado, aún más con menores. Rubén, adelante. Muchas gracias. No, es de pronto para darle una justificación
al tema que acabo de preguntar, que se acaba de preguntar. A ver, eh, está bien que existen rutas para atender ese tipo de cosas que son básicamente institucionales, cuando, digamos, es permanente ese tipo de violencias. Igual pasa en Colombia. Pero también hay como un tipo de relacionamiento que se da por la vinculación sistémica que existe entre los distintos elementos que configuran a la sociedad. Y entre ellos está la escuela y la familia. Entonces, eso no está separado. Lo que sucede en la familia se manifiesta en la escuela. Y muchas veces lo que sucede en la escuela se manifiesta en la familia. Lo mismo con su comunidad. Y es que esto está dado así. Además, cuando existen elementos culturales que determinan unos comportamientos o están establecidos y requiere pues hacer tratamiento de todo eso. Entonces, la pregunta iría como en ese sentido. Puede que a veces las medidas, digamos, restrictivas y punitivas, pues pueden inducir a los padres a que tomen que tomar algunos asuntos, pero el tema también de la formación de los hijos para la comprensión hacia los padres y de los padres también que se involucren, no sé si hay escuelas de padres de familia o cosas así, si bien es una tarea realmente uno podría preguntar. Entonces, ¿cómo, además de ver los estudiantes, cómo ve la escuela al estudiante o a la familia en sí como tal? ¿Cómo se relaciona? Es como cuando yo podía preguntar, ¿cómo se relaciona el sistema de salud con la familia? Porque es que el sistema de salud, ¿qué es? Una condición para la vida. La escuela es una condición para la vida. Lo económico y el trabajo es una condición para la vida. Pero hay otras condiciones internas que tienen que ver con el relacionamiento que establecen las estructuras que definen esa unidad de personas como familia. Entonces, por eso quería preguntar, hasta ese punto todavía no se ha avanzado, pues en Colombia no tenemos mucho avance sobre eso. Aquí se hacen unas atenciones específicas de psicoterapia, se tienen algunas escuelas de padres de familia, pero ese relacionamiento así como que todavía no se ve muy bien desde la institucionalidad. Es decir, uno podría, y después me termino, uno podría decir, bueno, si los niños realmente fueran a darles enseñanzas instrumentalizadas o que aprendan la lengua a escribir, se les enseña más bien en la primaria, enseñarles a convivir. Es decir, algo, esta es la clave, ya la lectura y lo demás son elementos para convivir, pero el elemento es clave, es decir, se pone como centro del ser humano en la sociedad. Es en ese sentido que lo quiero decir dentro de todo ese sistema, pero no sé si ustedes tienen algunas experiencias que digan, bueno, esa familia que está ahí, pero que tiene problemas de pensamiento, un montón de cosas, va a seguir reproduciendo eso, ¿qué hacer ahí? ¿Tienen alguna experiencia sobre eso? No lo digo respecto al estudio, pero sí en cuanto a su formación y la temática que ustedes trabajan con tanta claridad. Y me disculpo la extensión de Gracias, la Rubén. intervención. Carlos, yo creo que hay que partir también desde ubicar eh, el sistema educativo en México, que tiene ciertos referentes todavía están en problemáticas de fortalecimiento de sus docentes, tienen un sistema de plazas heredadas, tienen otros sistemas que no son, digamos, tan basados y tan llamados a la unión de estos tres factores, escuela, familia y sociedad, y creo que partiendo de ahí podemos dar respuesta de por qué no se ve una línea muy clara de interacción entre la familia y la escuela. Claro, sí, sí, sí. Súper rápido para después pasar a la pregunta. Lo que tú mencionas, Jonathan, es muy interesante. Que una persona en México trabaje de docente te asegura, creo que es como el único trabajo seguro que hay en México, ¿no? Tienes una casa, tienes una paga, no te corren, entonces es muy difícil que te corran. Eh, entonces, ser docente, por eso es que se heredan plazas en educación básica, y en universidad se concursan, pero pues sabemos muchísimos doctores que queremos una plaza y que están súper concursadas por lo mismo, ¿no? Es como un trabajo estable, es un trabajo que en algunos quizás no es bien pagado, pero es estable, a diferencia de todos los trabajos que no lo son. Parte de eso, cuando una persona consigue una plaza, es como ya tengo trabajo. Todo lo demás es como extra. Ahora, lo que menciona el compañero, en preescolar, las docentes saben muy bien cómo dar sus clases, lo que los estudiantes deben de aprender, pero, perdón, no siempre tienen las estrategias para que sea coherente con la dinámica o las dinámicas de muchas familias. Entonces, con los papás trabajamos y es muy interesante, eh, eviten, eviten. Nunca está bien pegarles a los hijos.
y se les explica por qué. Y dicen, ah, sí es cierto, porque la vez que yo le pegué hizo esto y entonces tal cosa. Es eso. Nunca hay que pegarles a los hijos. Eh, Ahora, el tema de las parejas, cómo se lleva la tarea, todo eso se lo vamos explicando de manera tan sencilla y ellos ponen los ejemplos que entonces nos dan la razón y es fácil que entonces para la próxima vez ya no sea el castigo físico, sino sea otra forma de hacerles ver algún error. Y trabajar también el estrés en los padres de familia, en su proyecto de vida, etcétera. Es decir, esto que menciona el compañero, por supuesto, es muy interesante porque debería de haber alguna asignatura de convivencia, debería de haber alguna asignatura de finanzas, ¿no? Lo que estamos hablando de cuestiones más funcionales para la vida. Entonces, esto lo hacemos con los padres de familia y obtenemos mucho interés de ellos para seguir trabajando. Oiga, ¿y entonces qué pasa con esto? De manera como lo menciona, esto que estamos estableciendo lo tratamos como escuela para padres, pero no es así en todas las escuelas. Entonces sí nos da un poquito de pena atender a ciertas escuelas y otras escuelas no, pero lo que queremos hacer es sistematizar para después tener mayor personal para atender a las escuelas que sean posibles. Y ahorita pues solamente estamos trabajando con quienes se nos acercan, que de por sí ya es mucho trabajo. Ya es mucho trabajo. Entonces, creo que estamos igual que ustedes, un poquito desarticulados de este. Y la escuela considera que hace su trabajo al momento de atender a los estudiantes. Entonces, hasta ahí vamos trabajando un poco. Claro, es un trabajo de fortalecimiento también en la escuela frente a esos otros actores de la importancia de los niños, niñas y adolescentes. Ovidio nos está pidiendo la palabra, adelante. Doctor Solorio, muy buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días, Ovidio, mucho gusto. Es un placer escucharlo y qué rico tenerlo en este momento participando de un tema tan vinculante como es el tema de reflexionar sobre esa construcción de familia-escuela como fenómenos, como asuntos que nos convocan a las disciplinas sociales en esos procesos de intervención. Mi comentario, mi participación tiene que ver como con una reflexión más que una pregunta. Es el hecho de que el año pasado hicimos, creo que si no fue el pasado, bueno, anterior al 2021, hicimos un proceso de investigación analizando el tema de cómo se construyen esas relaciones entre familia y escuela en primera infancia. Y particularmente encontramos cosas que nos llamaron mucho la atención. Y una de ellas tiene que ver con el marcado ausentismo que tienen las familias frente a los procesos educativos. Cada vez nuestras instituciones educativas, nuestros docentes, se quedan cada vez más solos. Pareciera que hemos convertido, ojo que voy a decir una cosa que suena un poco fuerte, pero hemos convertido las instituciones en cárceles y a los docentes en carceleros. Y los docentes han experimentado un asunto que también es, no sé si es nuevo en el largo profesional, pero los profesores y las instituciones se han convertido como con un síndrome de parentalización institucional y profesional. Y cuando hablo de parentalización, hablo de esos procesos donde los profesores asumen los roles y reglas y funciones de papás y mamás. Entonces, se cambian las cosas porque como no está la presencia de papá y mamá, entonces los profesores no solamente son profesores, sino que pueden ser papá y mamá a la vez. Entonces, son cosas que aquí están sucediendo y no con el ánimo de generalizarlo, pero yo no sé en el contexto de México cómo se ven estos asuntos. Pareciera que hay un poco también de esto. Sí, claro. Ahorita con docentes de preescolar, eso es lo primero que se trabajó. Así como se trabaja con padres que ellos no son docentes, ustedes no son las mamás de los niños que atienden. Porque entonces se preocupan por qué no mandó la tarea, se preocupan por qué no la hizo así, por qué la hizo de tal forma. Es como, pues es un avance, es formativo, el estudiante va progresando en eso e incluso ha llegado
a ser bastante acosadoras con los tiempos de los padres respecto a, es que no me llaman, no me envía tareas, entonces le tengo que marcar, le tengo que mandar mensaje, ya me vio en WhatsApp, ya vi que me vio en WhatsApp porque tiene las 2 palomitas en visto, pero no me contesta, entonces le marco y yo, no, a ver, tranquilos, es como demasiado estar cuidando a los niños, ¿no? Se agradece, pero no es no es el camino, no es el camino. Entonces también trabajamos con ellas en torno a eso. Va disminuyendo cuando se va haciendo más adultos, más grandes, perdón. Por eso en educación media son como papás distantes, ¿no? Tienen como ese rol de yo voy, mi clase, listo, me voy. No establezco ninguna relación contigo, solamente voy a dar mi clase porque además soy especialista, ¿no? Soy biólogo, soy contador, soy economista, por las materias, ¿no? Que deben de ser así. Y muchas veces no tienen tampoco idea de pedagogía. Entonces, si se vuelve interesante el tránsito de la escuela, es un reflejo no, bastante peculiar de estilos de crianza, ¿no? Si lo analizamos desde ese sentido. Gracias, Carlos. Karen Londoño nos dice, ¿cómo ha sido el proceso de los padres de familia para asimilar la educación virtual con sus hijos? Y más porque hablabas sobre los niños que ejercían constantemente actividades muy largas y no tenían tiempo para desarrollar su niñez. Bastante pesado. Bastante pesado, igual que creo que como en todo el mundo tener hijos, tener preescolares, tener infantes, adolescentes y todos en la escuela y conectados. Particularmente las escuelas que te piden estar conectado en tiempo real, la mayoría quitó a sus hijos de las escuelas. No, era demasiado, era demasiado. Y de manera particular preescolar, como no puedes reprobarlos, pues tampoco hay mucho problema. Entonces, eh, eligieron cortar con la virtualidad cuando eso es problemático e implica reorganización que está fuera de sus manos porque tienen que trabajar y estar fuera de la casa, cortan. Y de lo poco o mucho que pueden hacer en lo virtual, particularmente con los menores, eh, tiene que ver con entregan mínimos de tareas como para mantenerse, pero no todas, porque todas también es demasiado. Y eso como docentes todavía no lo hemos comprendido. Entonces sí, ha sido bastante caótico. No sé ahí con ustedes cómo les ha ido. Yo creo que estamos compartiendo experiencias iguales de una realidad latinoamericana. Creo que también México, a pesar de su gran desarrollo y de su territorio, tiene grandes problemas de conectividad, igual que nosotros, y tiene grandes espacios de que estén muy retirados los estudiantes de sus centros educativos. Entonces eso también hace eh, que sea un poco más complejo, al igual que sucede en Colombia. Liliana Gutiérrez nos dice, ¿cuántos profesionales psicosociales acompañan a los estudiantes? Esto para contextualizar la situación México y Colombia y comprender las posibilidades de abordaje. De manera particular, en donde yo estoy, tenemos CIAEC, que es un centro interdisciplinario de atención a la comunidad. La doctora Lilia Guadalupe López Arriaga es la responsable, ella nos coordina y es un espacio de prácticas de los estudiantes, en donde son supervisados por un docente, dependiendo de la línea. Hay el programa que yo atiendo de Escuela para Padres, entonces yo soy el responsable y tengo a mi cargo 2 estudiantes. Eh, eh, Pediatría conductual, habilidades sociales, hay otros 10 programas en donde un profesional está a cargo de los estudiantes y hay unos programas que tienen más estudiantes, habilidades sociales o pediatría conductual generalmente tienen más estudiantes que están practicando supervisados por un profesional. Entonces somos muchos para atender al mismo tiempo
un par de escuelas, pero no lo suficientes para atender toda la ciudad, ¿no? Eso es mucho. Y de manera particular, con quienes yo trabajo y yo invito, la doctora Mónica Ayala, que me apoyó para intervención, primeros auxilios psicológicos, terapeuta familiar, también me apoyo de otros dos de otra terapeuta familiar, Anel, para casos de drogadicción, etcétera, inseguridad, desplazamiento forzado, todos esos temas bastante pesados. Ella y su esposo son terapeutas familiares y se encargan de indagar en esto y cuando son casos muy especiales de atenderlos. Entonces, además de, estamos apenas vinculándonos con otras universidades que ofrecen la licenciatura en psicología para unir esfuerzos. Todos tenemos diferentes agendas de investigación, pero quienes concordamos en el trabajo en las familias, que son pocos, lo estamos haciendo. En la universidad mayormente estamos enfocados en investigar, no en intervenir. Y eso es una deuda que tenemos. Entonces, bueno, le estoy hablando solamente por mi universidad. Entonces, yo me siento responsable de hacer algo, ¿no? Por quienes nos confían y te abren las puertas para contarte cosas. Y entonces, ¿qué haces con esa información? Pues aprovechas para hacer intervenciones situadas, contextualizadas, etcétera. Muchas gracias. Karen Londoño nos está pidiendo la palabra. Adelante. Hola, buenos días. Yo también quería como aclarar frente al asunto de la virtualidad y es, por ejemplo, en la familia, cómo se fueron cambiando, digamos que los roles. De pronto como los padres trabajaban y de pronto habían hermanos, entonces los hermanos quedaban de cuidadores y los hermanos de pronto se encargaban de realizar las tareas con sus hermanos, pues para poder cumplir en la escuela. De pronto esos sucesos en algún momento fueron vistos. No tan documentado como ustedes, pero creo que igual pasa. De lo que sí estamos conscientes, por ejemplo, yo cuando doy clases, está la modalidad en la mañana, en la tarde y en semipresencial. Semipresencial solamente atendemos viernes y sábado. Creo que sería como una versión ejecutiva de algo que ustedes tienen. Y yo soy consciente que cuando doy las clases, toda la familia está escuchando. Entonces, es interesante cómo cuando algún estudiante, yo no les pido que enciendan cámara ni micrófono, porque también eso es como mucho la intimidad, ¿no?, de las personas. Pero eventualmente si quieren comentar algo, pues lo hacen. Entonces ya se ve que, no, es que mi novio está aquí, le interesó el tema, es que mi mamá, mi esposo que iba a trabajar, ¿no? Entonces te das cuenta que esta virtualidad, cuando uno hace intervenciones, llega a todos porque es como si fueras a su casa. Y antes las personas iban a tu centro, iban a tu escuela. Entonces ahora nos estamos dando cuenta que podemos tener mayor impacto cuando las personas nos abren su computadora o su celular para trabajar con él. Yo creo que también tiene que ver, Carlos, con un tema de organización social y económica, y es que si bien, digamos, centrándonos un poco en lo que Karen dice, si bien en Colombia se ve mucho el término de clase media, o sea, de clase que tiene, que puede tener en su casa 2 computadores, un celular, un portátil y lo demás, creo que esa brecha es mucho más abierta en México frente a una clase media casi no existente. Entonces hay una clase baja o en pobreza muy grande y hay una otra clase muy alejada en riqueza que cambia mucho el contexto frente a lo que tiene que ver con nuestros dos países. Así es, Jonathan. No lo pudiste decir de mejor forma. Eso es. Listo, entonces hasta aquí tenemos intervenciones y preguntas y opiniones a través de nuestro chat. Le voy a dar la palabra a Lady para que hagamos la transición ya al cierre, no sin antes agradecer, Carlos, por este acompañamiento, por tanto conocimiento compartido con nosotros, por sacar este espacio
sin importar también la diferencia horaria. Sabemos que te hicimos madrugar un poco más, pero muchas gracias por todo este aporte. Agradecemos desde la Federación Antioqueña de ONG la presencia de todos ustedes en este espacio y los estamos invitando a muchos más que tenemos preparados. Lady, adelante, muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes, al doctor Solorio, que realmente pues son quienes hacen posible pues el propósito de estos encuentros, que podamos reflexionar, que podamos compartir este interés por los temas de familia, que podamos hacer preguntas y generar nuevas preguntas, porque con seguridad que quedamos con otras preguntas y bueno, eso es parte del ejercicio, ¿cierto? De pensarnos estos temas. Quisiera de pronto retomar algunas ideas pues generales entre todos estos elementos que hemos tenido esta mañana. Y es que pues a pesar de que el estudio, pues que es muy amplio, pues nos refleja unas particularidades de los adolescentes mexicanos, pues de los que participaron en el estudio, también nos refleja unas realidades compartidas, pues en el caso de Colombia y en el caso de otros países. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con esa importante relación entre la familia y la escuela, con ese emergente que nos comenta el doctor Solorio, que es la calle, que a veces no nos lo pensamos en el tema de los adolescentes y que sí, pues familia-escuela, que es una relación vital, pero para los adolescentes la calle entonces empieza a ocupar ahí, a ser un escenario representativo y eso ya nos llama la atención y nos genera pues un foco distinto. Pues acá se ha pensado la escuela como un entorno protector, la escuela y la familia. Hemos también puesto la mirada en esa diada, pero es muy importante también que podamos reconocer como esas acciones que se pueden implementar, y lo decía el doctor Solorio, reconociendo también a todos los participantes desde su rol, el docente desde su rol, el padre de familia desde su rol, el adolescente. Bueno, indiscutiblemente seguimos con el foco de familia y escuela, pues como una relación bien importante. Otro asunto tiene que ver con eso que mencionaba ahorita y es corroborar, pues lamentablemente que la violencia física y la violencia psicológica aparecen como asuntos normalizados en el acompañamiento, en la crianza, en la educación y eso nos reitera la necesidad de seguir trabajando en esas apuestas reflexivas, en pensarnos la crianza, en pensarnos el acompañamiento y los tipos de acompañamiento que se están brindando como un ejercicio pues mucho más consciente en todos los involucrados. También ahí es muy importante resaltar, por ejemplo, en el caso de la investigación, como lo decía el doctor Solorio, pues que los adolescentes se cuestionan y tienen pues como una participación, se disponen con un elemento reflexivo, eso es muy importante porque nos ayuda a no perpetuar y a romper esas transmisiones también generacionales de la pauta del maltrato. Y pues un tercer asunto no menos importante es ese tema de las ambivalencias, el riesgo y la protección que experimentan los jóvenes mexicanos, pero que no se alejan de lo que experimentan también muchos jóvenes colombianos y en general, porque la familia es un escenario de vivencias diversas, definitivamente. Entonces, esas ambivalencias se experimentan en muchas familias y creo que es un foco al que debemos prestarle atención porque a veces se tiende también a idealizar la familia y no, es un espacio de vivencias bien diversas. Bueno, y entre muchas preguntas yo me atrevería de pronto a hacer esta para todos y es, bueno, ¿cómo hacer de la casa y de la escuela un lugar seguros? Esa sería una para todos. Bueno, de pronto quería como recoger con esas ideas y de nuevo agradecerles. Mil gracias al doctor Solorio por compartirnos estas reflexiones, estos resultados de esa investigación tan interesante y seguramente que si podemos lo volveremos a invitar para que nos siga contando ese proceso. Y yo encantado, muchas gracias por su invitación, muchas gracias a las personas que estuvieron aquí. Perfecto, mil gracias a todos, la Federación Antioqueña de ONGs también por posibilitarnos este espacio, a todos los participantes, doctor Solorio, un gusto escucharlo, mil gracias, Jonathan, también por tu apoyo, y un feliz día para todos.
Gracias. De esta manera entonces damos finalizado este espacio y nos encontraremos el próximo mes, eh, finalizando el mes con nuestro tema especial para celebrar el mes de la familia. Muchas gracias.